Hay un juez que lleva años denunciando la corrupción judicial en España. Un juez que ha sido expulsado de la judicatura por aquellos a quienes denuncia. Blanco de una campaña de prácticamente toda la prensa, que lo desacredita desde hace años. Precisamente el juez que se sacó de la manga la dación en pago, que ponía en jaque a la banca allá por la crisis de 2008. Y claro, yo quise saber la historia de este juez tan peculiar. ¿Será él el delincuente o existe una mafia judicial en España? Escuchen su historia y juzguen ustedes mismos. Somos 6 hermanos, mis padres son valencianos y de los 6, 5 nacimos en Lorca porque a mi padre lo destinaron en Lorca, ¿no? En Lorca, Murcia. Y bueno, allí estuve hasta los 10 años. La verdad es que fue una infancia feliz, yo lo recuerdo muy feliz aquella época. Lo que a mí me marcó la vida y mi profesión fue lo que ocurrió cuando tenía precisamente el último año de mi estancia allí, 10 años. Y es que a mi padre, que era juez de instrucción allí en Lorca, en el año 72 pues se le acercó una persona, yo no sabía, me lo dijo él, entonces que se votaban las leyes de Franco, ¿no? Las leyes fundamentales. Eso sí, con un 90 y pico % a favor, ¿no? del sí. Y el caso es que este hombre se acercó a casa y le comentó a mi padre que acababa de sufrir un percance, ya digo, este era presidente de mesa y según comentaba este hombre, pues al terminar la jornada electoral se le acercaron hombres con gabardina, 3 hombres con gabardina y pistolas. Le obligaron a sacar las papeletas reales, las sacaron de la urna y bueno, entregaron papeletas que se supone que eran las oficiales con un listado oficial de resultados, ¿no? Aceptó, no tenía más remedio, pero este hombre la conciencia se ve que le pesaba y acudió a mi padre, al juez de instrucción. Era en ese momento juez único. Y le dijo que si él se atrevía a instruirlo oficialmente, él lo denunciaría, ¿no? Estamos hablando de las postrimerías de Franco, ¿eh? En el año 73 moría Carrero Blanco. Esto, como digo, fue anterior. Mi padre se lo pensó y al cabo de 24 horas le dijo que adelante. Desde ese momento, mi padre no duró más de 2 semanas. Se le abrió un expediente por conducta indecorosa y lo expedientaron, lo desterraron a Canarias. Mi madre siempre me ha dicho de aquello, dice, bueno, es que dice, fue tan horripilante y tan absurdo todo, dice, porque conducta indecorosa, comportamiento sexual indecoroso, no sé cómo estaría tipificado entonces, dice, pero la que tendría que quejarse tendría que ser yo, no un tío que dijera que el comportamiento era indecoroso, el de mi marido, ¿no? Cuando además yo no tenía queja ninguna, ¿no? Evidentemente fue una represalia. El año 74 fue el último año que pasé en Lorca. Y yo recuerdo mucho, a mí se me quedó grabado, ¿no? En la memoria, en la retina,
Cuando vinieron los operarios, porque claro, mi padre ya estaba fuera y estábamos ya solos con mi madre, ¿no? Y vinieron los funcionarios del Ministerio de Justicia o no sé de qué ministerio y arrancaron el teléfono. Y fíjate que yo tenía 10 años, sin embargo, me hice cargo de todo. A mí me entró una pesadumbre, un pesar muy fuerte y una sensación de humillación, fíjate que era mi padre y que no era yo. Nos quedamos todos mirando la marca que dejó el teléfono que se llevaron, ¿no? En la pared, y entonces dejó al descubierto un desconchado y nos quedamos los hermanos viendo este desconchado y con una sensación, ya te digo, de dolor, ¿no? Aquello marcó mi infancia porque yo pasé de una infancia muy feliz pues a una infancia y juventud con cierta tristeza, ¿no? Por la situación. Esa impronta me marcó también profesionalmente porque si algo tenía claro a partir de ese momento es que quería ser juez, ¿no? De aquella época, por ejemplo, cuando él se enfadaba o en vez de reñirte lo que hacía, no salgas hasta que no te sepas los artículos del Código Penal del tal al cual. Tú fíjate cómo será que yo me acuerdo hoy en día de la definición de los artículos del Código Penal de aquella época. No de la que yo después estudié, de aquella época, ¿no? En casa se hablaba de derecho, se hablaba constantemente. Yo era pequeño y ya sabía la diferencia que había entre un hurto y un robo, entre un homicidio y un asesinato, lo sabía, la diferencia con la estafa, el hurto, el robo, los delitos patrimoniales, los delitos contra las personas. Yo sabía la diferencia, le preguntaba, ya te digo que a mí me tiraba, a mí todo ese mundo me tiraba, me gustaba y bueno, pues es lo que hice. La Constitución del 78 acabó con la figura del destierro, en teoría. Él consiguió el traslado a Palma de Mallorca y en Palma de Mallorca sufrió otro incidente, otro expediente. Y bueno, cuando terminó esa sanción, pues pidió el traslado a Barcelona. Y yo ahora, atando cabos, mi padre era el presidente de la sala donde estaba Margarita Robles. Y de repente se decide no procesar a Pujol por el escándalo de banca catalana. Uno de mis hermanos vivió con él en Barcelona a tiempo y me lo dijo hace poco. Dice, yo no sé si sabes que a papá bueno, le tocó el procesamiento de Pujol, que él decidió que sí, pero al final entonces se acordó que no, el de Jordi Pujol. Y entonces él comentaba que le vinieron con un chalet, con las llaves de un chalet. Él dijo que no, pero sus compañeros dijeron que sí. Sus compañeros dijeron que sí. Le presionó, le hizo la vida imposible hasta tal punto que él se volvió a romper en esa ocasión, anímicamente. A él le represaliaron y me lo traje. Y me lo traje yo sin saber lo que le estaba pasando, pero estoy convencido que él descubrió parte o algo de lo mucho que yo he descubierto ahora, ¿no? Desde el 78 hasta principios de los 90, el Estado necesitó muchos jueces, lo que en el mundo de derecho se conoce como los 100.000 hijos de San Luis. Había en ese momento 1.500 jueces nada más en España y se dieron cuenta que el Estado democrático necesitaba jueces, que necesitaban 5.000 jueces y entonces no se les ocurrió otra cosa que bueno, dar entrada a los famosos 100.000 hijos de San Luis. Esto es, los secretarios judiciales, todos sin oposición, les dieron la posibilidad a todos los que aprobaron las oposiciones de secretarios judiciales de entonces, les dieron la posibilidad de acceder como juez, sin pasar ninguna oposición más, ¿no? También a los jueces de distrito unificaron el cuerpo, jueces comarcales, los antiguos jueces comarcales, todos estos entraron, los que venían del cuerpo militar también entraron, se creó una carrera, un cuerpo único, ¿no?, de jueces. Y además se levantó la mano en las oposiciones. Hubo gente que aprobó sin darle la vuelta al temario, en un año no llegaba. De aquella época es donde está la gente que ahora en este momento está en el Supremo. Por eso es importante sacarlo a colación. La falta de preparación de todas estas personas. Marchena, por ejemplo, viene de la oposición de fiscales. Marchena no ha estado en su vida en un juzgado, ni ha celebrado juicios, nunca, hasta ahora con el proceso, ¿no? Y se nota, y se nota. Llarena sí que aprobó las oposiciones de juez, pero le costó un año, y se nota. Lo que ha hecho en la instrucción del proceso es un disparate,
Como el juicio, la sentencia, ha sido todo un cúmulo de disparates, ¿no? Entonces, entiendes cosas. Por ejemplo, cómo es posible el tema de las abstenciones, las recusaciones, que lo llevan fatal. Cuando empiezas a recusarles, se lo toman a la tremenda, porque no sabe lidiarlo. Marchena es fiscal, los fiscales no se les recusa. No están acostumbrados a que cuando lleguen a la carrera judicial les recuses, ¿no? Y lo llevan fatal, lo gestionan horrorosamente mal, ¿no? Fernando termina Derecho y comienza con sustituciones en juzgados y decide opositar a juez. En épocas de su padre, las oposiciones tenían una media de 10 años. Y una vez el Estado tuvo los jueces que necesitaba, volvió a subir su dificultad y la media se situó en 7 años. Fernando la sacó en menos de 4. Estudió del 91 al 95. En el año 95 sacó las oposiciones y en el año pasó un año de escuela judicial en Madrid, y en el año 96 es la entrega de despachos. Y entonces elijo Azpeitia, Guipúzcoa. Me puse en relaciones con una chica que también acababa de aprobar las oposiciones conmigo, y ella vivía en el País Vasco y decidimos. Mi padre no estaba en absoluto de acuerdo, porque bueno, el País Vasco en ese momento ten en cuenta que era la época, yo pasé los 2 años que pasé allí, era la época de Comelcro, Ortega Lara, Miguel Ángel Blanco, todo eso lo pasé, el espíritu de Hermua. Me acuerdo, vino mi madre conmigo y nos fuimos a Hermua, ¿no? Las manos blancas, todo eso se vivió. Yo levanté el cadáver del penúltimo asesinado por ETA antes de la tregua trampa, ¿no? Era un concejal de Zarauz y a este le colocaron una bomba Lapa y no explotó la bomba hasta que, no sé si es que lo tenían controlado por control remoto o lo que fuera, y ya fuera le reventó las piernas, ¿no? Él no murió instantáneamente, murió desangrado. A mí una cosa que se me quedó grabada, porque a él lo metieron en una ambulancia, pero con vida, y la ambulancia decidió no moverse porque le quedaba pocos minutos de vida, ¿no? Olía a carne quemada. Ese olor es el que yo... Estaba muerto, evidentemente, por eso me llamaron, ya era cadáver, y procedimos al levantamiento, y en ese momento es cuando yo tomé la decisión de que me iba de allí. La gente tenía miedo hasta de manifestar dolor. El miedo era terrible, y es lo que al final me hizo marcharme. No me identificaba nada con una sociedad que vivía en el miedo y hacía del miedo una justificación, ¿no? Si esta generación de jóvenes no saben lo que es ETA, es porque les hemos dado muy pocas lecciones, hemos aprendido poco. Y yo creo que, bueno, pues que no estamos muy satisfechos de cómo acabó el asunto y la solución que se ha dado desde el momento en que hemos preferido olvidarnos y ni siquiera hablar con nuestros hijos, ¿no?, de aquello. Pide el traslado a Lliria, Valencia, y está allí hasta el año 2000, y entonces elige Elche como destino. Ahí ocurrió algo que he sabido que me ha marcado después, profesionalmente. Entonces no era consciente de lo que me pasó y cómo me marcó eso, y cómo eso que ocurrió en Elche fue el condicionante del destierro que luego sufrí en el juzgado de lo mercantil. Lo que pasa allí es que en el último año, en el año 2004, el decano, Gordiano Casas, era un hombre que venía precisamente del cuerpo de secretarios judiciales, es de los que he contado antes que promocionaron, ¿no? Era parte de los 100.000 hijos de San Luis. Cuando eran secretarios, el cuerpo de secretarios judiciales ganaban muchísimo dinero, cobraban por tasas y ganaban entonces más que un notario. Prohíben las tasas y a los secretarios los convierten en funcionarios no por arancel sino por sueldo. Entonces le dan la posibilidad a quien quiso de pasarse a la judicatura, ¿no? Y este es una de las personas que aceptó. Y bueno, pues lo que pasó es que se dejaba sobornar. Un día yo tenía entre manos uno de los asuntos que a él le concernía directamente, personalmente, ¿no? Entonces me entregó un sobre. No con dinero, con jurisprudencia tal y con instrucciones muy precisas de lo que tenía que poner
en un asunto determinado. Éramos muy amigos, ¿eh? Éramos muy amigos, muy amigos. Este hombre era mayor que yo, bastante mayor que yo, y yo lo quería como un padre, ¿no? Y sin embargo aquello me dolió tremendamente, y lo puse en conocimiento del entonces presidente de la sección de la audiencia que había con sede en Elche, ¿no? Ahí me enteré que ya iban tiempo detrás de él, por la corrupción, formaba parte, era una banda organizada lo que había ahí, ¿no? Y entonces me pidieron que lo denunciara formalmente ante el Consejo General del Poder Judicial para investigarlo y abrir un procedimiento y sancionarlo, ¿no? Hubo que prepararlo todo, ver qué iba a responder el Consejo. Entonces supimos que el Consejo iba ya hacía bastante tiempo detrás de él. Yo lo denuncié formalmente y a este hombre se le sancionó. ¿Qué pasó? Pues que Gordiano Casas, era íntimo amigo también del que entonces era decano el juez decano de Valencia, de los juzgados de Valencia, Fernando de Rosa Torner, que luego años después, sería conseller de Justicia de Valencia y inmediatamente después ocuparía el cargo de vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Y cuando fue vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial fue cuando se gestó mi destierro. Lo que pude comprobar, he podido comprobar después, que hay una relación personal y directa que lo convierte en represalia. Lo que ocurrió en Elche, con lo que me ocurrió años después, 8 años después, que ya era este hombre vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, en un consejo donde era vocal de ese Consejo General Margarita Robles también. Ay, señora Robles, que siempre sale usted en mis documentales. Pero no nos adelantemos, estamos en la época de la burbuja inmobiliaria. En el 2004 gano la plaza de juez de lo mercantil en Valencia. Me voy a vivir a Játiva, voy y vengo todos los días para trabajar en el juzgado de lo mercantil que se acababa de crear un año antes, por la ley orgánica del año 2003, que crea los juzgados de lo mercantil. Desaparecen las quiebras, las suspensiones de pagos, crean los concursos de acreedores, y estos juzgados de lo mercantil tenían como misión fundamental precisamente eso. A partir de ese momento en España está la burbuja inmobiliaria, eso lo sabemos, ¿no? Era un momento que la gente, gastaba el dinero a lo bestia, pero es que además los precios de los inmuebles se dispararon, ¿no? Coincidió la creación del juego mercantil con el estallido, con la burbuja inmobiliaria, con la subida de precios y con el movimiento de dinero a lo bestia y con la especulación. Y algo fundamental, la especulación a crédito, que es lo que después desencadenaría la crisis, ¿no? La gente pedía préstamos para especular. Tú pedías dinero prestado para comprar un piso y te daban el 120%. El piso valía 100, tenías que pedir 120, claro, luego lo tenías que vender por 140. Y el que compraba por 140 tenía que pedir prestado por 160 y colocarlo por 180, ¿no? Esa espiral es lo que genera la burbuja, ¿no? Que estalla, como sabemos, en el año 2007, en Estados Unidos en el 2007, y aquí empezamos nosotros a ver ya los concursos de acreedores, Arena Construcciones, fue el 2007, que entonces era la primera gran inmobiliaria que entra en concurso de acreedores en toda España, y me correspondió a mí, ¿no? Y sin ser consciente de ello, Fernando comienza una partida de ajedrez contra la corrupción, porque como veremos, todo parte de ese momento, de la dación en pago. Es cuando empezamos a forjar la tesis de la dación en pago, al darnos cuenta que lo que históricamente estaba prohibido por el legislador, la ley Ezcárate y la represión de la usura, se consideraba que era inmoral, que por impago de una mensualidad, de una cuota, el propietario perdiera el piso y se lo quedara al banco, se consideraba que eso era inmoral. Sin embargo, nos dimos cuenta que en la situación en la que estamos viendo, donde el valor del piso estaba muy por debajo de la hipoteca, el interés, lo inmoral era mantener al deudor con ese piso sin poder liberarse de la obligación, ¿no? Yo elaboré el concepto jurídico que permitió aplicar la dación en pago, que entonces era algo
una institución que estaba en el tráfico económico pero que no estaba recogida por la ley, que parecía que estaba prohibida por la ley concursal y sin embargo ideé los presupuestos que permitieron aplicar la dación en pago en los concursos de acreedores, ¿no? La primera aplicación de dación en pago fue en este concurso de Llarena, se opuso todo el mundo, hasta la abogacía del Estado, y al final nos dimos cuenta que era la solución, una solución social evidente. La gente presentaba el concurso precisamente para conseguir la dación en pago. Fue un descubrimiento. Yo me convertí en ese momento en un juez estrella. Bueno, daba conferencias continuas, aquello era tremendo. Creamos los famosos máster, primero las jornadas de Játiva, sobre administración concursal, que eran las más importantes que se celebraban en España entonces. Eran un referente, venían montones de personas. Es que nadie estaba acostumbrado a que los jueces y los profesionales diéramos mesas redondas, presidíamos mesas redondas, donde discutíamos y reflexionábamos en voz alta con 300 y 400 tíos mirando, ¿no? Aquello fue tremendo. Esas jornadas de Játiva, que celebrábamos varias al año, al final acabaron convirtiéndose en el máster de administración concursal. Se interesó por estos estudios la Universidad Pública de Valencia, la Politécnica, y esto que parece que bueno, pues que ya la culminación de una carrera fue el origen de todos mis males, ¿no? Ahí empezó la represalia de verdad. Yo estaba absolutamente apartado de la política. A mí la política no me interesó nunca ni me ha gustado, ni tampoco he entendido, ¿no? Y además, lo que decían era justo lo contrario de lo que teníamos que hacer en los juzgados. Zapatero ganó las elecciones de 2008 basándose en una quimera. ¿Crisis? ¿Qué crisis? Y él niega la crisis. En el 2008 dijo que era ser antipatriota el afirmar que había una crisis, cuando nosotros estábamos gestionando esa crisis desde los juzgados de lo mercantil. Lo que hacíamos era trabajar al margen de la política, no contabas con los políticos para nada. De hecho, nuestro esfuerzo iba dirigido al Banco de España para que se hiciera eco de la necesidad de que se creara el banco malo, para que recogiera precisamente todo lo que nosotros conseguimos, estos bienes inmuebles que no valían nada, y que nosotros lo cargábamos a las entidades financieras a través de la dación, porque éramos conscientes que estábamos creando un problema serio a las entidades financieras porque las estábamos colocando en causa de disolución. Pero el político en ese momento iban con otra historia. ¿Os acordáis que Zapatero en ese momento creó el Plan E, el famoso Plan E, donde entendía que Estados Unidos sale de la crisis con la Segunda Guerra Mundial invirtiendo dinero, ¿no?, en infraestructuras y demás, y entonces aquí hacen lo mismo, cuando el problema era totalmente distinto. Pasó el Estado de un superávit a un déficit terrible y acentuar todavía más la crisis, claro. Nosotros planteábamos nuestras reivindicaciones doctrinales, las necesidades que teníamos en el juzgado, la dación en pago, el desarrollo y la regulación de la dación en pago al margen de los políticos. Queríamos que estuviera con nosotros el Banco de España y nunca estuvo por la labor. Zapatero sí que recoge la dación en pago por primera vez en nuestro derecho, tal como yo la había planteado. En vez de dación le llamó cesión, en pago y para pago de bienes, ¿no? A él la banca le amenazó con boicotearle. De hecho, perdió las elecciones. Es cuando llega el PP, cuando se fragua mi destierro. Y en 2011 ganaron Rajoy y la banca. Él gana, las elecciones fueron en noviembre y en diciembre a mí me abren el expediente que acabó con mi carrera en Valencia y con mis huesos en Talavera de la Reina, ¿no? No fue el primer expediente, ya me habrían abierto otros, pero este fue el que acaba con mi carrera, ¿no? Entonces se inventan la excusa de que que los cursos que yo estaba dando eran incompatibles con la jurisdicción. Así, que eran incompatibles. Yo y mis compañeros lo vimos una memez, el argumentario. No se sostenía y tampoco tenía miedo. Yo la verdad no pensaba que iba a acabar como acabó. No sabía que la decisión de esta gente estaba en apartarme de los juzgados mercantil y de la dación en pago. Ellos se dan cuenta, el PP cuando llega estaba ya en plena crisis, una crisis financiera a lo bestia, galopante.
Estamos hablando, ten en cuenta que empieza 2007-2008 y estamos ya en el 2012. Y entonces Luis de Guindos le dice que para salir de la crisis es necesario el rescate. En eso estamos de acuerdo todos, que era necesario un rescate. Y nosotros incluso proponíamos lo del banco malo, ¿no? Los bienes hipotecarios había que sacarlos del mercado y había que, nosotros llamamos centrifugarlos, ¿no? Había que limpiarlos, había que lavarlos de la toxicidad que suponía la hipoteca, para que devolverlos otra vez al mercado y pudieran volver a servir de garantía a nuevos créditos. El resto de los PIG, de los países perimetrales, Grecia, Irlanda, Portugal, que también recibieron el rescate para su Estado. El Estado recibía el dinero del rescate. Por ejemplo, Irlanda fue un caso magnífico porque piden el rescate, fueron 80.000 euros, 80.000 millones, 80.000 millones de euros, y con ese dinero lo que hicieron fue destinarlo precisamente a liberar, o sea, dirigirlo directamente a la sociedad para que pudieran, para reactivar el mercado hipotecario, ¿no? Y conceder nuevos créditos, reactivar. De hecho, Irlanda es de los primeros países que salió de la crisis, ¿no? Nosotros inventamos la historia del rescate no del Estado, sino de las entidades financieras. ¿Por qué se empeñó en esto de Guindos? Recordar es bueno. De Guindos fue nombrado consejero delegado de Lehman Brothers en 2004. En 2006 pasó a ser el director de la filial en España y Portugal hasta la quiebra de Lehman Brothers en 2008. ¿Tendría esto que ver con su decisión? Tiene muchísimo que ver, y muchísimo que ver con el hecho de que sea ahora vicepresidente del Banco Central Europeo, ¿no? Porque él ha ido allí para procurar no solamente su impunidad, sino para evitar que Europa tome represalias contra España, porque del dinero del rescate no se ha devuelto casi nada, absolutamente, ¿no? Fue un desfalco. ¿Cuál era el gran problema para el PP en ese momento? Yo era el problema. Yo era el problema, la dación en pago. Porque claro, si de lo que se trataba era de rescatar a las entidades financieras, les venía muy mal que alguien con sus tesis estuviera alimentando la deuda y la insolvencia de las entidades financieras con las daciones en pago si continuaban. O sea, se trataba de cerrar la dación en pago. Cerrar y a su inventor enviarlo a la Conchinchina. De ahí vino el destierro. Y por eso la historia que me montan de que los cursos es incompatible, dejaron caer la sospecha de que yo me llevaba dinero de los administradores concursales, de que recibía sobornos, pero esa sospecha velada no se hizo en un procedimiento penal para que yo no me pudiera defender, sino en un procedimiento administrativo donde nadie lo apuntaba expresamente y yo, por lo tanto, tampoco podía defenderme expresamente, porque nadie lo decía. Era una sospecha velada que se me hizo caer sobre todo eso, y claro, con esa sospecha de los supuestos sobornos que yo habría recibido, todas y cada una de las instancias iban consiguiendo que en cada una de las instancias esa pelota de mi expediente cada vez fuera más grande, hasta que al final acabó con el destierro, ¿no? En mayo del 2012 es cuando se me aplica la sanción. Termina el expediente con la sanción de traslado forzoso. En vez de obligarme a concursar y decidir yo elegir la plaza, pues ellos deciden que la plaza va a ser en Talavera de la Reina. Y a todo esto sin publicar tampoco en el BOE mi cese. Y es obligatorio hacerlo. El rey tiene que firmar el Real Decreto, ya sea de nombramiento o de cese, y publicarse el Boletín Oficial del Estado. Y no se hizo. Entonces yo ya lo advertí, era nulo. El error fue advertirlo yo y no esperarme al recurso, sino lo advertí las medidas cautelares previas al recurso. ¿Y qué hicieron? Pues lo corrigieron inmediatamente, lo publicaron en el BOE, ¿no? En ese momento, por estrategia procesal, decidimos que yo cogería una baja por enfermedad para esperar a la resolución de la medida cautelar, ¿no? La medida cautelar la desestimaron y al final no tuve más remedio que marcharme a Talavera de la Reina. Fernando recurrió al Tribunal Supremo y, sin ser consciente, comenzó a chocar con la presunta corrupción en las altas instancias judiciales. Cuando yo recurro ante el Tribunal Supremo,
quien es el ponente de esa decisión, que sorprendentemente desestiman el recurso. El ponente de esa decisión es Carlos Lucas Murillo de la Cueva, que ahora sabemos que tiene cuentas en paraísos fiscales. El hermano Carlos Lucas es Enrique Lucas Murillo de la Cueva, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Entre el magistrado hermano y el vocal hermano hacían y deshacían. Carlos Lucas, además, ha sido desde entonces el juez del CNI. Mi asunto se había convertido en una situación, en un problema de Estado, para la idea que ellos querían para su Estado, ¿no? El estado de corrupción que se estaba en ese momento gestando, ¿no? Y es curioso porque esto no lo sabía entonces Fernando. Y es que nada es casual, pero el caso es que Presencia se convierte en un estorbo, en una mosca cojonera. Cuando te van a represaliar, lo primero que se hacía era crear un estado de opinión, en contra tuya evidentemente, para que ya la gente, predisponer a la gente, a la opinión pública, de que le van a dar a alguien, de que no lo vieran como un disparate, sino como una consecuencia necesaria. A mí me llama una campaña, o sea, el expediente coincide con una campaña de prensa que la lleva a cabo no un medio oficial, en este caso era el Levante Mercantil Valenciano, que era un periódico de izquierdas, cuando la mayoría del Consejo en ese momento era de derechas. El presidente era Carlos Díbar, en nombre de derechas, y el vicepresidente era Fernando de Rosa, que ahora actualmente es senador por el PP, ¿no? Empieza la campaña de prensa antes de que se inicie el expediente, pero siempre después de que accediera al poder Mariano Rajoy. Ese consejo, Mariano, ya digo, fue en el 2012, y ese consejo ya llevaba en marcha desde el 2008. Entonces se ponen las botas y se ponen a actuar cuando ya el PP alcanza el gobierno. A mí me represalía el PP, en principio. Las represalias las empieza el PP, no las empieza el PSOE. Otra cosa es que se haya unido el PSOE después. Yo en un principio, la verdad es que no sabía de qué iba, no sabíamos por qué. Contrataron a un periodista que lo trajeron de Alicante, fue tan feroz y tan ladino y tan, bueno, que lo denunciamos y conseguí que le abrieran la autoapertura del juicio oral, conseguí el pase a procedimiento abreviado. Porque el juez instructor entendió que me estaban calumniando abiertamente, que era una campaña, era evidente que era una campaña. Lo que no sabíamos que era una campaña institucional, lo que no sabíamos, ni él tampoco sabía, el juez instructor sabía que el Consejo estaba detrás de esa campaña, ¿no? El caso es que recurrió el auto de procedimiento abreviado, el periodista, y lo tumban y archivan el asunto. Claro, a partir de ahí el expediente vino rodado y acabó con mi destierro, ¿no? Estas cosas, nada es casual. En este mundo proceloso del derecho y de las represalias, nada es casualidad. ¿Verdad que nada es casual, señora Robles? ¿Es así? Estaba como vocal del Consejo General del Poder Judicial, que es la que quitaba y ponía, que era Margarita Robles. Margarita Robles era la jefa. Como ahora es la presidenta del gobierno ella, entonces la presidenta del Consejo era ella, que no lo era formalmente, pero era ella. Y entra en juego un ministro que duró poco, un tipo honesto, de los que sabían dimitir, Antonio Asunción. Este hombre se ofreció a negociar porque él veía injusto lo que me estaban haciendo, no entendía nada tampoco, este era socialista. Y entonces se fue a Madrid y habló, entre otros, con Margarita Robles. Y me vino, dice, ven, que quiero hablar contigo. Dice, me vino de mudado y dice, no hay nada que hacer, está ya todo hecho. Digo, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? No lo sé, pero van a por ti y van a por ti. O sea, no hay manera de parar esto. Te va a caer la del pulpo. Señora Robles, qué empeño en estar en todas partes, pero en todas, ¿eh? No, yo en Margarita, yo no tenía un mal concepto porque ella incluso decía públicamente que era amiga de mi padre y se lo dijo a Antonio Asunción. Ella quería hacía de poli buena, ¿no? Entonces le dijo que lo estaba intentando por todos medios, pero que no podían evitar que estaban las cartas de Chávez y que venía de arriba, ¿no? Del gobierno. Y claro, yo de Margarita no tenía ni buen ni mal concepto, no lo tenía, yo no sabía nada. Todo esto que te estoy diciendo
que he comentado de mi padre y demás, esto lo he sabido después. Y he sabido después que Margarita Robles, vamos, ella tenía interés personal, que era mía mi padre, era mentira, mi padre sabía algo y quisieron represaliarme a mí por lo que yo pudiera saber. Y entonces se trataba de matarme profesionalmente. Presuntamente, tanto Tribunal Supremo como el Consejo General del Poder Judicial orquestaron la caída de Presencia, o como él dice, su destierro. Yo llego a Talavera y bueno, en una situación, yo pensaba que iba a recuperar mi plaza rápida y que iba a ganar el recurso, ¿no? Y vivía en un hotel. Entonces digo, bueno, como me tienen que devolver la plaza, me tienen que indemnizar, me tienen que dar igual, porque esto no tiene ni pies ni cabeza, pues vivo en un hotel. Tengo que paso de una situación en la que yo doy clases, muchas clases, y que bueno, gano dinero, a una situación en la que lo único que tengo son deudas, en mi familia entonces no quiere acompañarme, los gastos se multiplican, es casi imposible vivir, económicamente era casi imposible. Decido pues alquilar una casa, es a la espera de que se resolviera el recurso. En ese ínterin empiezan a lloverme expedientes, empiezan a lloverme más expedientes. Entonces cuando yo le digo a mi abogado, aquí hay algo, porque no es normal, mi abogado dice, tú tranquilo, son 2 años nada más, termina los 2 años y digo, te digo que estos no van a dejar que yo salga de aquí vivo. Me engaña el presidente del Tribunal Superior de Justicia, dice que yo solo vaya 3 días a la semana al juzgado para que el resto pudiera pasarlo en Valencia, ¿no? Con mi familia. Y me estaba engañando. Cuando le había dado la orden, porque luego vi las órdenes por escrito, le había dado la orden a la secretaria de que tomara razón de todas las veces que yo faltaba, porque me lo había dicho él. Y esto me recuerda a una antigua canción. ¿Y quién es él? Vicente Rouco Rodríguez, que es sobrino del cardenal, Rouco Varela, es sobrino. Esto se prolonga, te digo, pero yo lo hago desde el principio porque él me lo dice. Antes de tomar posesión me lo dice, hazlo. Te recomiendo que lo hagas, no te preocupes, allí no hay tanto trabajo, no sé cuántos, y esto va a ser para ti un paseo en barca, haremos lo posible para que tú vuelvas a tu vida normal en Valencia lo antes posible. Te hizo de poli bueno. Y entonces luego me entero, porque me lo dice la propia secretaria, sepas que de eso, de la bondad de él, olvídate, te la están preparando. Dicen, porque aquí están las órdenes que he recibido. Digo, ¿tú qué vas a hacer? Digo, pues cumplirlas. La tuve que denunciar a ella también, porque ella me denunció a mí. Y todas esas faltas lo que hicieron fue abrirme otro expediente más, ¿no? Estratégicamente lo que hicimos fue otra vez baja, pedí la baja. Me vuelvo a Valencia de baja, estamos hablando ya de 2013. Todavía no había resuelto el Tribunal Supremo. Y entonces me envían al forense, al director de la Clínica Médico Forense de Valencia. Y entonces allí me dice, mira, yo te voy a hacer unos test y unas cosas y tal cual, pero no te preocupes que esto es para mi expediente personal y no va a ocurrir nada más. Yo recomendaré que continúe tu situación de baja y tal. Pero había recibido la orden de incapacitarme. Me larga un informe forense, me dice una contradicción porque él no quiere pillarse los dedos. Entonces él dice que yo estoy apto para el ejercicio de la función jurisdiccional, perfectamente, y sin embargo mis antecedentes no sé cuántos indica que tengo una enfermedad grave. Absurdo. ¿Qué es lo que dice? ¡Pum! Denunciarlo. Al final, ¿qué es lo que he aprendido? O sea, lo que he aprendido es que cuando tú quieras parar unas represalias, cuando se pone en marcha el mecanismo, denuncia. Le denuncié a y le denuncié a Vicente Rouco y a la presidenta del TSJ de Valencia. Los denuncié a los 3 en un juzgado de guardia de Valencia. Lo archivaron el asunto, pero ahí queda. Y bueno, continúo con más expedientes, me abren hasta 20 expedientes en Talavera, 20 expedientes. El Consejo General del Poder Judicial cambia, que es el actual, y se queda la figura del promotor de la acción disciplinaria, ¿no? Este hombre, el promotor, que había sido juez en Talavera, ordenaba detenerme, me enviaba a la policía mañana, tarde y noche para llamarme a declarar, porque en uno de ellos, de los expedientes, no acudí y el tío siguió para adelante y propuso sanción, con lo cual el procedimiento era nulo. Me di cuenta de eso, era tonto culo.
este hombre era tonto culo. Se lo quitaron de en medio precisamente por lo mal que lo hizo conmigo. Y lo premiaron como magistrado del Tribunal Supremo. Bueno, pues me di cuenta de eso y entonces lo que hacía era, ¿me llamaba a declarar? No iba. Cogía él, seguía adelante con el expediente y proponía sanción, sin darme la oportunidad de escucharme. Y eso no puede ser, no puede ser. Eso, la ley lo dice clarísimamente, que es imprescindible la declaración. Otra cosa es que en la declaración tú te acojas al derecho a no declarar. Y si no te dan esa posibilidad es nulo. Como me di cuenta que este hombre estaba anulando, él mismo estaba anulando todos los expedientes, pues no acudía a ninguno de los 20. Él en un principio me enviaba a la policía. Yo me acuerdo que hubo un día, pero a la policía local, cada 3 horas o cada 2 horas, mañana, tarde, noche, madrugada, aquello fue un calvario. Entonces estaba con la que ahora es mi mujer. Y entonces ella, claro, estas cosas no las entiende muy bien, dice, oye, esto es normal, estábamos los dos en la cama, esto es normal, tú calla. Sufrí 3 detenciones durante ese tiempo, los 20 famosos expedientes disciplinarios, resuelve el Tribunal Supremo y antes de hacer pública la sentencia me llama un periodista, me llama un compañero. Fernando, te da la razón, el Supremo te da la razón y te devuelve la plaza. Digo, madre mía, todavía no se había hecho pública la sentencia. Bueno, pues imagínate, ¿no? La alegría, tal, y en fin, ya ha acabado todo esto, porque salió en el Levante, en las provincias, un montón, diciendo que me habían dado la razón, y otro medio, El Mundo, dicen que de eso ni hablar, que no es verdad. Que ellos han visto ya el borrador de la sentencia y la sentencia desestima mi recurso y confirma la sanción. Al final, ¡pum!, me notifican y como dijo El Mundo. Esto de saltar las cosas anticipadamente a la prensa para que se cree un estado de opinión justo el contrario de lo que se iba a hacer, esto ya se inventó conmigo. Y esto el experto era Fernando de Rosa Tornet, que era el vicepresidente del Consejo, manejaba los medios. Él era de derechas y siempre ponía como presidente de gabinetes de prensa en los Tribunales Superiores de Justicia gente de izquierdas, para que tuvieran que devolverle el favor, ¿no? Y fue él el que consiguió que al final el propio gobierno pusiera en un brete al Tribunal Supremo, oiga, a este señor no se le puede devolver la plaza. Porque como vuelva usted la plaza, ya consagramos definitivamente la dación en pago. El día que se acuerda el destierro, sale Botín, Emilio Botín, sale Botín en un diario nacional diciendo que era evidente que la dación en pago era un error. El mismo día que a mí me sancionan. Era Botín quien estaba detrás, quien con su dinero se pagó a los medios de comunicación, se pagaron las campañas y se pagó toda la fiesta para que se acabara con la dación en pago. Fue Botín quien consiguió que a su favor se dictara la famosa doctrina Botín. 3 de los magistrados que votaron a favor de la doctrina Botín fueron sobornados, y lo sabemos porque Mena lo dice en las cartas, y chantajeó a esos magistrados porque fueron los mismos que formaban parte del tribunal que luego archivó el asunto de Mena, la famosa querella de Alberto Royo en el año 2006. Para conocer este asunto en profundidad, le invito a ver el documental La Organización, que, como digo en el mismo, quizás sea el mayor escándalo de la historia reciente de España. Y es que de un tiempo a esta parte, no son pocos los que afirman que Sánchez es, en realidad, un títere de, entre otros, George Soros. Pero en la época de Rajoy había un director de orquesta, y se llamaba Emilio, y dirigía un banco. Yo ya me doy cuenta que la dación tiene mucho que ver, que se me envía a un sitio donde hay corrupción. Además, yo ya soy decano, soy el más antiguo, yo soy el mayor. Esto era una plaza en principio donde solo vienen chiquillos, gente con muy poco tiempo. Lo que sí que me doy cuenta es que aquí hay una corrupción bestial y me envían aquí pensando que yo iba a sucumbir a esa corrupción. Claro, lo que no se imaginaban es que se acaba la metralleta. Cuando me di cuenta de la corrupción que había, iba a sacar la metralleta y la saqué. Yo en el año ya 2014, cuando ya me hago con el decanato, a mí me vienen los profesionales
abogados, empresarios, diciéndome lo que hay. Porque ellos lo que sí que tienen claro es que yo soy un tío honesto. No tiene sentido que me deje sobornar cuando yo lo tenía todo. No tenía ningún sentido. Y ellos empiezan mismo a atar cabos de por qué me envían aquí. Es evidente, todo el mundo ya se hace cargo de que es por la dación en pago y que aquí había corrupción con la que yo no voy a encubrir en ningún momento, sino que estaba denunciando. Hay varias personas que deciden darme información, ¿eh? Hay personas que empiezan con la reserva siempre de anonimato, ¿no? Entre ellos un abogado y un empresario. Son las personas que luego dicen que yo prevariqué en su favor porque eran amigos míos. No. Estas personas están siendo represaliadas. Son las que me ponen la información y que yo intento proteger precisamente para evitar las represalias. Empiezo ya a investigar. Ellos piensan que yo sé más de lo que sabía. Ellos tienen mucho miedo, me ven un descontrolado. Ahí me entero, me llama un amigo y me dice: Fernando, te quieren meter en prisión. Digo, bueno, tendrán que encontrar el motivo. Dice, lo encontrarán. Se lo inventarán, evidentemente. Igual soy solo yo, pero me lío con esto de prevaricar, así que le pregunto a Fernando. La prevaricación es dictar a sabiendas resolución manifiestamente injusta. Es un delito instrumental para represaliar, para que no salga la foto quien se mueve. Te van a condenar porque es un delito desprovisto de todo, absolutamente, de cualquier carga de corrupción, de intención. Y los tíos te lo dicen. Oiga, lo que usted pensaba en el momento en que cometió el delito nos da exactamente igual. Esto es injusto, decimos nosotros que es injusto, aunque no lo sea. Cualquiera que fuera la intención nos da exactamente igual, aunque usted sea una persona honestísima, pero usted no lo llevamos por delante y usted sale de la carrera. Vamos a analizar las supuestas prevaricaciones de Fernando y su particular guerra con el fiscal Ángel Demetrio. En junio decido presentar denuncia denunciando corrupción contra el decano de Talavera de la Reina ante el decanato, del que yo soy el titular, dirigido a la Fiscalía. Lo que denuncio exactamente es que en el despacho del decano de Talavera de la Reina, bueno, pues se están cociendo los asuntos, se está mordiendo. Los asuntos penales se celebran en su despacho y en particular me estoy refiriendo a aquellos procedimientos donde el abogado de una de las partes es el marido de la jueza del único juzgado de lo penal que hay en Talavera de la Reina. Eso es incompatible, está prohibido, no puede ser. No puede ser que en una población como esta de menos de 100.000 habitantes trabajen al mismo tiempo una jueza, en este caso, y su marido como abogado. Es incompatible, no puede ser. Como ellos sabían que estaba prohibido y había incompatibilidad y ella tenía que haber pedido traslado, enviaba un testaferro y se dedican a negociar los asuntos. Todo el mundo sabía cuáles eran las tarifas de este hombre. Este hombre se llama Santiago Ramos Figueroa. Las tarifas eran 30.000 pavos por cada asunto. Además, el éxito estaba garantizado, sí o sí. Se iba a ganar, ya fuera porque se llegaba a un acuerdo, y si no se llegaba a un acuerdo la sentencia la ponía la mujer. Descubrimos, porque me lo denuncian, me aporta la documentación, que este hombre se deja sobornar, no solamente con estas mordidas, sino con el famoso chalet de Pepino. El abogado Carlos Lucas Cifuentes, en representación de Francisco Sánchez, concejal de Pepino, en la oposición, denuncian ante presencia un pelotazo urbanístico. El ayuntamiento vendía terrenos públicos, había una licitación de venta de terrenos públicos que solo están destinados a vivienda de protección oficial y sin embargo se destinan a vivienda de renta libre, ¿no? A vivienda libre. La ilegalidad estaba en que no se podía edificar ahí desde el momento, el punto y hora que estaba cruzado, esas parcelas estaban cruzadas por un río. Era un arroyo, el arroyo de la Fuente Barrenchín. Y entonces engatusaron a Demetrio, el fiscal decano de Talavera de la Reina. Le ofrecen una parcela y le ofrecen el dinero suficiente para construir ahí un chalet, de tal manera que serviría de escaparate a la urbanización. ¿Quién iba a dudar de la legalidad de una urbanización donde estaba el propio fiscal decano de Talavera de la Reina, ¿no? Entonces amañan el procedimiento de licitación, todo esto me llega
por uno de esos abogados que decían que era amigo mío y estoy prevaricando para favorecerlo. Lo que ocurre es que cuando se enteran que este está olisqueando, que su cliente es precisamente el opositor y que tiene intención de denunciar todo aquello, pues le hacen una emboscada judicial, ¿no? En una ocasión tiene un accidente, él conduce su automóvil, va a hacer un recao, el que fuera, y por la noche le llama a la policía. Contacta con él porque ha tenido un accidente del que él no se había enterado. Y ¿cómo que tiene un accidente? Sí, usted ha tenido un accidente y ha atropellado a una persona y se ha dado a la fuga. Y dice, ¿cómo es posible eso? Le denuncia una persona que por lo visto es una persona liberado sindical, tal, que dice que estaba cruzando el paso de peatones y que el vehículo que conducido por este hombre, por este abogado, pues le pega en la rodilla. Debió ser muy leve el golpe porque el otro no se dio ni cuenta. Hubo un testigo porque el otro se dolió, parece, alguien se acercó y entonces le tomaron la matrícula al vehículo del abogado. No huyó porque se paraban todos los semáforos. Se paraban todos los semáforos y entonces les dio tiempo a tomar matrícula. Tanto fue así que la propia policía en el atestado que elaboró dijo que no se dio a la fuga de ninguna de las maneras. Y se archivó ese asunto. Yo llevaba, pues no sé si un mes, 2 meses, no sé decirte cuánto tiempo llevaba yo en Talavera. Y entonces se me acerca el fiscal decano, Demetrio, y me dice, oye, el abogado que se ha dado la fuga y tú tienes el procedimiento, lo archivaste porque no había denuncia, te han presentado la denuncia y a ver qué haces, porque este tío se ha dado la fuga, es un delincuente, deténlo inmediatamente. Le dije, oye, yo no lo conozco tanto, digo, pero para empezar te tendrás tú que apartar, porque yo sé que tú sí que lo conoces mucho. Y si me pones en la tesitura, me aparto yo también. Y así arreglamos esto. No, tampoco es eso. Claro, yo no sabía que detrás de toda esta historia estaba una persecución, unas represalias, por lo que este hombre sabía. Pero hay 2 supuestas prevaricaciones. El abogado mencionado, Carlos Lucas Cifuentes, junto con un empresario del que se están aprovechando todos estos supuestos y presuntos chorizos, llamado Juan Carlos Vázquez. De lo que se trataba era que esta gente compra aquello al ayuntamiento, urbaniza y luego venderlos. Porque sabía todo el mundo que ahí no se podía edificar. Antes de venderlo pillan un incauto, que es Juan Carlos Vázquez. De todas las parcelas segregan 3. Una que sería la que se adjudicaría definitivamente luego al fiscal de Talavera, y las otras 2 que estaban a los lados de esta, pues porque se venderían, estas 2 que estaban al lado de la del fiscal, y con el dinero obtenido se blanquearía la falta de dinero, el soborno en que consistió la parcela del fiscal. Yo consigo un informe pericial que pago yo, donde a la vista de la documentación que se le aporta dice que evidentemente hay un blanqueo de capitales como una casa. Porque es que además, tú fíjate, se simula una hipoteca donde Demetrio acude al notario declarando unilateralmente que ha recibido un préstamo y que se compromete a devolverlo, sin participación ninguna del banco. Él dice qué cantidad ha recibido y cuáles son las modalidades de la devolución del préstamo. Es que es un poco marciano, ¿eh? Yo creo que el banco sí que da el dinero. Lo que pasa es que él lo destina a extinguir la hipoteca del chalet que ya tenía, ¿entiendes? Con lo cual se queda con 2 chalés limpios de polvo y paja. Otra entidad, que es la Caixa, antes eran 2 préstamos y lo no va en uno. Y la peculiaridad, luego he sabido por qué en la Caixa y por qué la directora era quien era, ¿no?, de la sucursal que le otorga este préstamo. Esta era la hija de Lugones. Lugones era el recaudador de impuestos de aquí, de Talavera y la comarca, ¿no? Este hombre era un chorizo, entonces se llevaba el dinero, o sea, crudo se lo llevaba. Lo que no sé es si la Caixa lo sabía o no lo sabía, pero lo cierto es que simulan las tasaciones, las valoraciones, todo porque en ese momento había una orden de demolición sobre el chalet porque era ilegal, y entonces el servicio de guardería fluvial le había recibido una denuncia y comprobaron que efectivamente el chalet era ilegal y le ordenaron la demolición y no se ejecutaba esa decisión, ¿no? Pero sabían que había una orden de demolición y lo sabía quien tuvo que hacer la tasación. Ten en cuenta que cuando hay una orden de demolición el inmueble no vale nada, solo vale el 10%, que es el del suelo.
Con lo cual es imposible que tú concedas 400.000 euros cuando resulta que hay una orden de demolición. Era la hija de Lugones quien le había preparado todo, quien había colaborado en la ficción de la hipoteca. Todo esto es lo que de manera sucinta yo reflejé en la denuncia, ¿no? Entonces, claro, reaccionaron de esta manera tan virulenta desde la Fiscalía General del Estado, archivando y dando órdenes a la Fiscalía de Castilla-La Mancha para que procediera contra mí. Y me abrieron estos dos procedimientos de los que he comentado antes, ¿no? Por dos prevaricaciones consecutivas, con unos meses de diferencia entre uno y otro. ¿Por qué esta virulencia? Pues porque al final estaba todo el mundo pillado. Yo pensaba que era algo local de aquí, y no es algo local de aquí. Lo hemos sabido cuando están apareciendo las cuentas de todos ellos. Más adelante se descubrió que presuntamente Demetrio también tiene cuentas. Pero no nos adelantemos. En 2016 le suspenden provisionalmente y cobra la mitad de su sueldo, unos 1.800 euros brutos, y así entramos a 2017. Y entonces ya me suspenden de manera definitiva. Una cosa es la sentencia de la condena penal y otra cosa es el reflejo estatutario de eso que tiene que hacer el Consejo General del Poder Judicial. En el acuerdo del 2017 lo que dice no se ordena mi cese, sino que se toma razón del cese y que se me abra expediente para que se deje constancia y se comunique a la mutua. Nada más. Cuando tenía que haberse ordenado alzar las suspensiones, acordar el cese y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Nada de esto que acabo de comentar de estas últimas tres cosas se acuerda. Y yo recurro, lo pierdo, vuelvo a recurrir, lo vuelvo a perder. Y la conclusión a la que llego, el rey no quiere participar porque lo suyo sería que se hubiera firmado un decreto y publicado un real decreto, firmado por el rey y publicado en el Boletín Oficial del Estado. Nada de eso se hace, ¿no? Pero esto continúa, no me dejan ahí. Entonces Demetrio, en el año 2016, presenta una querella por calumnias contra mí por esa denuncia de la que yo doy traslado a la Fiscalía Anticorrupción. Y luego la Fiscalía, sus fiscales, subordinados a él, se suman y piden denuncia falsa. Ese procedimiento sigue también. La jueza de lo penal dice que yo no he conseguido demostrar la verdad de mis imputaciones. A pesar de eso, considera que está aprobada la falsedad. Esa falta de pruebas sobre la verdad implica de suyo la prueba de que es falso. Me condena a 34 meses de prisión. Yo recurro, en la Audiencia Provincial de Toledo confirman la condena y esa es la famosa sentencia que están utilizando la casación, intentando inadmitirla a trámite la casación para hacer firme esa condena, para llevarme a prisión, ¿no? Toda esta batalla legal continúa a día de hoy, como iremos viendo. Pero no nos adelantemos. En 2017 se crea ACODAP. Coincidiendo con su condena en firme, Fernando se ve en su peor momento. Con que no tengo ingreso ninguno, no tengo posibilidad de ejercer la profesión de abogado porque he sido inhabilitado como juez y he sido condenado. Bueno, tomamos la decisión, yo junto con otras personas que colaboran conmigo en ese momento, de montar ACODAP. Si una asociación tiene el propósito de luchar contra la corrupción judicial, lo que tiene que hacer para protegerse de las represalias frente a los propios de la asociación y quienes acudan a ella es publicar denuncias contra jueces magistrados o contra funcionarios, contra el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, donde nos demos cuenta que hay un interés por parte de alguien, de la Administración, en que no prosperen esas investigaciones. La forma de remontarlo es dar publicidad, hacer públicas las denuncias de otros, las tuyas y las de otros, ¿no? Y entonces ya se preveía en los estatutos la creación de un canal, de un portal telemático y crea su página web. Esa era la función, ¿no? La función es, la página web, servir de escaparate, de altavoz, para dar publicidad a las denuncias propias y de terceros. Conozcamos ahora a Lidia Reina, que es diplomada universitaria en enfermería. Ella sufre un accidente que le produce una minusvalía y le impide seguir trabajando. Y empieza a recibir represalias judiciales porque se la culpa a ella de su propia caída. 10 años más tarde, acaba en ACODAP, donde descubre que su caso no es el único. Entro en ACODAP, conozco al juez Fernando Presencia, con el que hoy en día trabajo codo con codo en la lucha contra la corrupción, junto con mis compañeros de trabajo también, el equipo de trabajo y los colaboradores que nos ayudan muchísimo. Llevo redes sociales dentro de lo que es el sector legal, de abogados, bufetes de abogados, ¿vale? Y mi función en ACODAP pues no podía ser otra
responsable de las redes oficiales, tanto de ACODAP como del juez Fernando Presencia, y coordina un poquito también lo que son los grupos de acción, de difusión, porque ya nos gustaría contar con los medios de comunicación normales, pero no es el caso. Y cada vez, de hecho, estamos más vetados. Hemos tenido suspensión de cuentas en Twitter varias veces, tanto en ACODAP como en la del juez Fernando Presencia. Pero aún así creemos que el único medio de salir es, pues ese, las redes sociales. Aunque yo siempre me declaré en contra de la Unión Europea, debo reconocer que alguna cosa se puede aprovechar de ella. Por ejemplo, esta directiva, que precisamente sale del trabajo de ACODAP. Y la importancia que ha tenido ACODAP y la visión de la lucha contra la corrupción de ACODAP y reflejar sus estatutos en la legislación europea. Y entonces me llaman a mí porque yo soy entonces era la asociación más importante, la más conocida, que se dedicaba a esto. Les llamó mucho la atención nuestras funciones estatutarias, de las finalidades que estaban en el estatuto, y prácticamente fue una copia. Yo me especialicé precisamente en dar la versión de esa visión, porque es la que estábamos trabajando y que al final Europa compró. Y va más allá, porque Europa quiere recuperar todo o parte del dinero que se va en fraude. Y entonces se hace algo que no se había hecho hasta ese momento en ninguna parte del mundo. Lo que hacen es convertir la denuncia de corrupción en un derecho fundamental. Hemos conseguido que se recojan todos los alegatos que ACODAP proponía, porque la primera vez no recogía ni tan solo la palabra derecho. Si yo quiero defender al denunciante frente a las represalias, para que esas denuncias prosperen, se investiguen y se consiga recuperar ese dinero, la mejor manera es convertir en un derecho el ejercicio, la denuncia en sí, para que la represalia sea una vulneración de ese derecho y sea ilegal. De eso se trata. Claro, esto a todos los que hemos sido represaliados no solamente nos da un balón de oxígeno, es que nos da esperanza, vemos la luz. Lo que entendemos es que al ser una interpretación auténtica se tendrían que revisar a la luz de esa tesis todas nuestras condenas, porque si es un derecho fundamental, las condenas que hemos sufrido como consecuencia del ejercicio de ese derecho fundamental son represalias y por tanto son nulas, ¿no? Es esto lo que mis compañeros, los jueces, no quieren ni oír hablar. Porque claro, es que supone no solamente protegerte a partir de este momento, sino revisar todas las condenas y indemnizar. Entró en vigor en 2019 y al menos desde 2021 debería estar cumpliéndose en España. Y no ha sido así. Sabemos que las directivas europeas obligan a transponer a los estados su legislación en un plazo de 2 años. Y si no lo hacen, entonces son de aplicación directa los derechos que se recogen en la directiva, ¿no? La transposición lo que hace es una de las cosas es dar plena vigencia a lo que es la directiva, la incorpora a nuestro propio derecho como una ley. Otro de los inventos de la directiva es separar la forma de obtener la información de la eficacia de esa información. Hasta ahora, cuando el Estado, la policía, comete un delito para obtener determinada información, ya sabemos que se produce la nulidad en cascada de toda la prueba, ¿no? La legislación europea distingue si, oiga, eso es verdad, pero solo para la prueba obtenida por la propia administración, pero no para la prueba obtenida por los particulares, por el alertador, por el denunciante de corrupción. Puede haber cometido un delito de daños, puede haber cometido un delito, pero no el de revelación de secretos, porque esa prueba, con independencia del delito que haya cometido, que la haya obtenido, sin embargo, es lícita, y lo dice la directiva, es lícita y servirá para investigar y condenar a los responsables. Recordarán las facturas falsas de UGT que dieron lugar a los famosos ERE de Andalucía. Bueno, pues a que no saben quién fue enjuiciado junto a los chorizos. Pues el denunciante de los chorizos. Denunció, por ejemplo, el tema a la jueza que condenó a Roberto Macías. Es el empleado de UGT y denunció la trama de las facturas falsas, ¿no? Él llega un momento en que, por las razones que sean, él se empodera y entonces los datos de los que él dispone se los descarga y desde su casa, en colaboración con los periódicos, los divulga. El mundo, sobre todo, venga facturas, que consiguieron el propósito, lo que se pretendía, que era que al final UGT Andalucía, pues todos presos, ¿no? Todos investigados, acaban todos detenidos, investigados, tal. Y es que es todo un sinsentido. Chorizos denunciando a su denunciante.
No sé a usted, pero a mí esto me parece demencial. Lo sorprendente fue que coge el fiscal del caso, sabiendo que empieza ya a investigar la justicia, empieza a investigar ya la trama de las facturas falsas, a quien es el principal testigo y al que es el proveedor de toda esa documentación, pide al juez de instrucción la orden de registro en el domicilio y le registran en su casa. Lo tratan como un delincuente. No solamente lo empapelan, sino que en una instancia lo condena a 2 años y ahora la audiencia provincial estima en parte el recurso y lo condena a rebajar la condena a 1 año. Le siguen condenando a Roberto Macías por un delito de revelación de secretos cuando la directiva dice que no se puede condenar por ese delito al denunciante de corrupción. ¿Quién es una de las ponentes? La jueza Alaya. Sorprende que ella, que ha sido una de las grandes represaliadas de la Administración de Justicia. Represaliado he sido yo, no ella. Pero ella dice que es una de las grandes represaliadas y sin embargo ahora tienes la posibilidad de poner en valor la directiva y de proteger a los denunciantes de corrupción y no te da la gana. Pues a mí la sensación que me da es que hay un complot. Es que es increíble que haya coincidido con la reforma del Código Penal y el tema de Griñán. Para colmo ahora se habla del indulto de Griñán, y es que no tienen vergüenza. Pero cambiamos de tema, porque los Royuela entran en esta historia. Y es que el expediente Royuela se ha convertido en la fuente principal de denuncias de corrupción, como ya vimos en el documental La Organización. A los Royuela llego por el periodista de ACODAP, Alex Dijes. Sí, me parece que se puso en contacto con nosotros debido a la información que estábamos sacando. Es él el que nos pone en contacto, a mí y a Santiago. Pues hará 1 año y medio así, se puso en contacto conmigo. Y yo me quedo absolutamente alucinado de lo que están esta gente denunciando. Al final me convenció para admitir esas denuncias en el buzón fue el hecho de que nadie era capaz de desmentir nada, absolutamente. Y entonces empezamos ahí a colaborar. A partir de ahí se fue sumando y se fue forjando pues esta colaboración. Sin intención de colaborar, esto es, congeniamos, porque claro, ellos necesitaban trasladar ante la opinión pública toda esta información y necesitaban prestigiarla, necesitaban a alguien que prestigiara eso. Y entonces, claro, ACODAP está presidida por un juez, que no está en ejercicio, yo no estoy en ejercicio, pero sigo siendo juez. Y claro, eso prestigia y a partir de ahí se disparó. Royuela y ACODAP. Royuela, el expediente, es el proveedor de los más importantes de información. En el expediente Royuela no solamente hay corrupción, también hay crímenes. Y todos, absolutamente todos los partidos políticos callan. Hay un acuerdo tácito entre todas las fuerzas políticas porque detrás de los asesinatos de Mena hay un desfalco económico que no interesa a ningún político sacar adelante. Al final, lo más fácil era hacer uso de la información de las cuentas, porque es lo más fácil de demostrar, ¿no? Pero ACODAP lleva muchos casos. ¿Recuerdan el accidente del Yak 42 en 2003? El tema del Yak 42, también estamos ahí. Lo del Yak 42, eso tiene tela. Son ministros de defensa del PP y del PSOE cogidos de la mano en un asunto brutal, porque en realidad fue una estafa, o sea, unas mordidas a lo bestia en la contratación de aviones. Uno de ellos cae y para ocultar esas mordidas sacan los cadáveres como sea de allí, del lugar, para que no se investigue nada. Es tremendo, como estará usted viendo. No se investiga, y así nos va en España. ¿Verdad, señor Trillo? El tema del Yak 42 ahora sabemos que es un delito que se comete continuado en el tiempo en el Ministerio de Defensa, la contratación de aviones para el transporte de militares. Son aviones obsoletos que cuestan muy poco, resulta que están muy presupuestados. Luego alguien muerde la diferencia. Eso sí que es una estafa piramidal, donde en el ejército, desde el ministro hasta todos los demás, van cobrando todos mordidas. Pero es algo, por lo visto, que pasa. No solamente pasó con el Yak 42, sino que pasa absolutamente con todo, ¿no? Tú fíjate que ellos saben que los contratos de defensa son uno de esos supuestos que están exceptuados de la protección de la directiva denunciante de corrupción. Y esto hay que saberlo. Fue hace 20 años, no había directiva, evidentemente. Pero ahora sí que la hay y ellos mismos alegan precisamente esta circunstancia
para no seguir investigando y dejar prescribir el tema ya 42, porque lo que están poniendo encima de la mesa es precisamente la prescripción, y de eso se trata. Ahora tenemos un combate jurídico, oiga, no deje usted prescribir, es evidente que se cometió un delito. Ahí pagaron 4 el pato, de lo que se trataba era, no os preocupéis, se os condenará, pero poquito, no entraréis en prisión, luego hubo indultos, y lo que se quería era que no se entrara en el tema del fraude cometido desde la propia administración y las mordidas en la contratación de material militar, ¿no? Y mira que me gusta el chorizo, pero qué asco de gente, pero todos, ¿eh? Bono, que sucedió a Trillo en el cargo, tampoco hizo nada. Y lo peor es que saben que son inmunes. Hasta tal punto la impunidad llega hasta extremos como que Bono en un libro coge y lo dice. Fue esa información la que luego se utilizó para intentar recuperar ese asunto, ¿no? Y volver a plantear la cuestión. Entonces ahora hemos presentado denuncia contra el juez Togado, porque ningún juez de la Audiencia Nacional, ninguno quiso participar en eso. Todo el mundo sabía que había un delito. Y entonces Trillo tuvo que acudir a un amigo suyo que era juez Togado, militar. Y entonces sabiendo que estaban falseadas las identidades, pues cogían un brazo, la mano, todo lo que encontraban, ¡pum!, iban cerrando esto y poniendo nombres, pero lo que no se sabía es qué cuerpos correspondían a cada nombre, a cada identidad. Y yo di la orden de que, ¿por qué? Porque había un fraude como una cosa, había un delito, no quería que se descubriera, de que se empezara a investigar la trama económica que sustentaba todo aquello, ¿no? Así que Trillo enterró los cadáveres sin saber siquiera quiénes eran, y Bono miró para otro lado. ¿Pero y los familiares de las víctimas? Les callaron la boca, pero con un libro donde Pepe Bono canta la Traviata y dice exactamente lo que ha pasado. Como estarán viendo, la labor de ACODAP es fundamental, pero Fernando ha recibido muchas críticas por mostrar su número de cuenta. Hemos recibido muchas críticas porque yo salgo con el fondo de la pantalla verde y con el número de cuenta. ACODAP vive exclusivamente de las donaciones. Las cuotas de socios no es suficiente para que ACODAP pueda cumplir sus funciones. Nosotros vivimos de las fuentes. La información vale dinero y hay que pagarla. Y esto, además, hemos conseguido, estamos en un momento de plena judicialización del expediente, desde el momento en que estamos procesados 5 ahora en la Audiencia Nacional, ¿no? Los abogados hay que pagarlos. Estoy yo, está Alberto, Santiago Royuela, está Juan Martín de Grasa. Soy uno de los 6 elegidos. Y está Álvaro Arteaga. Yo a ACODAP lo conozco porque yo mismo soy víctima de la corrupción aquí en Asturias. Y en un momento dado pues empecé a conocer más víctimas de la corrupción por toda España. Álvaro Arteaga, que es socio de ACODAP, una de las muchas denuncias que hace ACODAP, él la cogió y la presenta ante la embajada alemana. Cuando yo ni siquiera he denunciado, ni siquiera en Alemania, lo único que hice fue informar a la embajada alemana y me acusan de injurias y calumnias a las instituciones, a las altas instituciones españolas, que en primer lugar están confundiendo las instituciones con las personas y en segundo lugar yo lo que le digo a la embajada de Alemania es que todo eso tiene que investigarse, que yo tampoco es que dé nada por cierto. Y la embajada alemana coge y se la da traslado a la policía española y la policía española se la pasa a Gadea y Gadea lo imputa, ¿no? Inmediatamente me llama Fernando Presencia y me ofrece pues la asistencia jurídica de ACODAP, que en este caso pues ha recaído en el juez Francisco Serrano, muy contento de cómo está llevando la defensa. La defensa ha costado 6.000 euros, el juez Serrano. Así que nadie se eche las manos a la cabeza por lo de la cuenta, porque me consta que ACODAP tiene muchos gastos. Y más ahora, como verán. Hemos contratado ahora con un despacho de abogados de Sevilla para abrir la mano a todos los asociados, los simpatizantes, en fin, para todos los que quieran. Con las cuotas es imposible y entonces se hace con la recaudación. Esto se ve como un fracaso y sin embargo es el éxito de ACODAP porque es lo que les está poniendo nerviosos a los malos. Por eso el criminalizar a ACODAP y criminalizar el famoso cartelito, porque eso es lo que a ellos les está perjudicando. ¿Quién se siente perjudicado por el cartelito? El destinatario de nuestras denuncias, pagadas precisamente por el dinero que se recauda. Navidades de 2021, la página de Wikipedia dedicada a Presencia y a la dación en pago desaparece. Esto es lo que se ve ahora.
2022 y la partida sube en intensidad. Entra en juego Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Manuel Marchena Gómez no se le ocurre otra cosa que soltar el famoso comunicado que hace público a la prensa a través del gabinete de prensa del Consejo General del Poder Judicial para darle publicidad, ¿no? En ese comunicado, que se supone que es un escrito formal dirigido al ESMES, el entonces presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, le dice bueno, que yo soy malo malísimo y que ACODAP es una estafa piramidal. Nosotros le llamamos la gran cagada de Marchena a ese escrito. Fíjense, ACODAP, que podría estar al servicio de una estrategia generadora de información falsa. Y sigue, concebida para ponerse al servicio del delito. Presencia puede estar obteniendo aportaciones de confiados ciudadanos. Y lo firma en nombre de toda la sala. Un comportamiento extraño, ¿no? Está pendiente de casación la famosa condena de 34 meses de prisión por presuntamente haber calumniado a Demetrio. Condena de la que ya hemos hablado. Es importante manejar bien los conceptos. Recurso de casación, mediante el que se solicita la impugnación contra una sentencia. Firmada por el presidente de la sala y suscrita por todos los demás, la que dice que me dedico a calumniar, que para esos fines he constituido ACODAP, con denuncias que todo el mundo sabe que son falsas, recaudar dinero de la gente engañando a todo el mundo en general, ¿no? Con lo cual me está calificando de organización criminal, de banda terrorista. ¿Por qué hace eso? Porque se están protegiendo, evidentemente, ¿no? Porque ya habíamos divulgado y habíamos denunciado que 9 de los 16 magistrados del Tribunal Supremo del Salado Penal tenían cuentas, y tienen cuentas en paraísos fiscales. Y en la Audiencia Nacional, pues son ellos mismos los que tienen cuentas, los que están instruyendo, o sea que... Lo primero que tienen que averiguar si lo que estamos diciendo nosotros es verdad o mentira. Pero volvamos al Tribunal Supremo, donde está pendiente la casación de la sentencia de Fernando. Si manifiestamente dicen que tú eres culpable, entonces ¿para qué sirve el juicio? Claro, cuando hace eso, mi abogado y yo lo ponemos de manifiesto en el procedimiento, en el recurso de casación, claro, se dan cuenta que ha sido una cagada, que ya no me pueden seguir represaliando, al menos en el recurso de casación. Y entonces es cuando bueno, pues deciden liarla y montarla con Gadea, ¿no? En abril de 2022, ACODAP había denunciado a la por entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y a Zapatero por evasión fiscal, por presuntas cuentas en Panamá. A Gadea ya lo conocía yo porque ya había llevado un asunto mío en donde ACODAP era denunciante contra Dolores Delgado, la famosa denuncia que interpusimos desde ACODAP contra Dolores Delgado por los 3 millones de euros que tiene en paraísos fiscales en Banismo de Panamá. Gadea, en esa primera denuncia, mete la pata, afortunadamente para nosotros, y entonces incoa el procedimiento. Raudos y veloces cogimos, lo dijimos, juez Gadea, la Audiencia Nacional acaba de imputar a Dolores Delgado. La imputación ya sabemos que es un término que ha quedado en desuso y se ha sustituido por el investigado, ¿no? Y el mismo día que se hizo público ese auto, ese mismo día, eran las vacaciones de Semana Santa y Dolores Delgado, junto con Baltasar Garzón, se escapan a Puerto Rico. ¿Quién se va de vacaciones en una silla de ruedas, no? Es evidente que se estaban fugando o coincidió con el auto de imputación. O sea, nada más saberse que acabado de ser imputada, se van a Puerto Rico. ¿A qué? Resulta que en Puerto Rico está la oficina más importante de banismo. Nuestra opinión, ¿a qué fueron? A sacar el dinero de las cuentas. Porque evidentemente no se fueron de vacaciones. Ella estaba enferma, o decía que lo estaba, iba en una silla de ruedas. Luego hizo una nota de prensa a la Fiscalía diciendo que ya estaba tan enferma, que tenía que dejar el cargo de fiscal general del Estado, ¿no? Evidentemente fue a sacar el dinero, porque si fuera mentira, hubieran traído un certificado diciendo que no había cuentas ninguna, y no han aportado ni un solo certificado, ni un puñetero certificado negativo de que no exista esa cuenta o que no exista ese dinero o que lo que decimos o denunciamos no era verdad. La fiscal dimitió, pero Gadea debió recibir algún toque y corrigió su error. A las 48 horas, Gadea revoca su decisión de imputación, no solamente acuerda el archivo, sino que ordena deducir testimonio del procedimiento de las actuaciones y dirigirlo a Talavera de la Reina para que procedan contra ACODAP por falsedad de la denuncia. ACODAP tiene el domicilio en Madrid y concretamente en el despacho del abogado de Confilegal.
Yo me convertí en la noticia de cabecera de Confilegal prácticamente desde el año siguiente que se fundó, desde el 2015. Yo salía todos los días, no solamente, es que escribía en Confilegal, hasta que tocamos el tema de Margarita Robles, ¿no? Y Margarita Robles contrata como jefa de gabinete de prensa a la que es cosocia y cofundadora de Confilegal, que además nosotros decimos que es la novia de Margarita Robles. Esta, la novia como Margarita Robles, las dos tienen cuentas en paraísos fiscales. Ya les decía yo que la señora Robles siempre está ahí. Y conste que no es que yo me empeñe, no, es que se empeña ella sola. Que es cuando Confilegal cambia el tono, cambia radicalmente y de ser nosotros la cabecera, la noticia de cabecera de ese diario, nos convertimos en su mayor enemigo. Bueno, fíjese en las tres primeras noticias. De hecho, la primera y la segunda eligen la misma foto. Horrible. Todas en 2022. Presencia es malo, malísimo. Y ahora noten la diferencia de estas en 2015 y en 2016. Ay, volvamos a Gadea. En Talavera cogieron, lo archivaron y se lo devolvieron, porque no estaban en absoluto de acuerdo. Era infumable. ¿Cómo nos vamos a dirigir contra Acodap? Por una denuncia que ponen cuando todo tiene visos de que sea verdad. Y además es que Acodap no tiene domicilio aquí, en Talavera no lo tiene. Recusamos a Gadea y entonces ya montan el segundo. No con un comunicado de Marchena, sino con las denuncias que presentan en Fiscalía, en no sé qué y en no sé cuántos, de los magistrados del Tribunal Supremo que habíamos nosotros denunciado por cuentas, ¿no? Sorprendentemente, Gadea, que es además, no es el titular del juzgado número 6 del Centro de Instrucción 6, sino que es el de refuerzo, le vuelve a tocar esta vez la denuncia contra mí, ¿no? Es que las casualidades de la vida son extraordinarias, ¿no? Y para casualidades, esta. Aunque a estas alturas, seguro que a ustedes ya no se extrañarán de que un juez tenga cuentas millonarias en el extranjero. Presuntamente, señor Gadea, presuntamente. Lo que a mí me extraña mucho, que un juez que nosotros le denunciamos, que tiene dinero fuera, sea el que nos tiene que instruir las diligencias contra nosotros. Esto no pasa en ningún país, bueno, nada más aquí en España. Entonces comprobamos que Gadea tiene cuentas en paraísos fiscales y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional que presenta la querella también tiene cuentas. Pero además la veracidad de los datos era tremenda, es que era incontestable, porque daba datos que no sabían ni la familia del propio Gadea. Las cuentas que nos llegan a nosotros aparecen a nombre de un tío, donde está autorizado también Gadea, ¿no? Nos metemos en internet para saber quién es ese tío y resulta que Gadea y ese tío se habían casado en secreto en Nevada, en la misma capilla donde se casó Elvis Presley. Les hemos sacado las cuentas que tiene él y su marido afuera del extranjero. Claro, lo que da la veracidad es que no lo siguen en la familia porque a los 3 o 4 días sale en Vanity una noticia diciendo que Gadea sale del armario. Este reportaje en Vanitatis aparece el 28 de junio de 2022, justo unos días después de haber sido denunciado. Y que su personaje estrella y su espejo en el que mirarse es el ministro del Interior, Marlaska, ¿no? Si esto no lo sabía nadie, ¿cómo lo vamos a saber nosotros si no es verdad? Y era cierto, los datos son ciertos porque se corroboraron poco después. Entonces intentaron neutralizar estas noticias, esta información, apelando a la homofobia. Quien se meta con Gadea haciendo referencia a su homosexualidad y tal y cual, será un homófobo y será denunciado por eso. El cortafuegos lo hicieron por ahí, ¿no? En cualquier caso, lo que ponía de manifiesto era la verdad, confirmaba los datos. Recusamos a Gadea y planteamos la abstención del fiscal, porque si eso era cierto, y hasta ahora nadie lo ha refutado, todo lo que Gadea estaba haciendo iba a hacer después y todo lo que había hecho el fiscal iba a hacer después del procedimiento era nulo. Tenían que apartarse y ahora se explica el por qué empezaron a dictar las resoluciones que dictaban, ¿no? Que a nosotros no nos notificaban, nos enterábamos todo por la prensa. El auto de incoación del procedimiento nos enteramos por la prensa, donde acuerda Gadea medidas cautelares contra Acodap sin estar denunciada Acodap. Acuerda la suspensión de la página web, acuerda la intervención de las cuentas de Acodap, sin estar Acodap ni denunciada, ni ser parte, ni siquiera se le notifica a Acodap el procedimiento de medidas cautelares. Y entonces se despachan con otra noticia diciendo que el juez Presencia está loco y lo van a internar. Igual que a Royola.
Y todo esto sin que la Asamblea Nacional le notifique nada. Algo muy similar le ocurrió a Alberto Royuela. Está loco, y la fiscalía lo manda al psiquiatra. Entonces me llama Alberto, dice, a mí me lo hicieron exactamente, vete a un especialista. Y es lo que hicimos, ¿no? Concertar cita con el doctor Cabrera, él me examinó durante varias horas. En ese informe él es contundente, Fernando Presencia no presenta ningún tipo de anomalía y su inteligencia es superior a la media. Esto lo dice para que en cualquier caso es incompatible eso que acaba de decir con cualquier sospecha sobre un comportamiento que responda a un enfermo mental. Yo quiero tener unas palabras al doctor Cabrera porque se portó magníficamente, muy bien conmigo y con la causa. Quiero agradecerle porque además él no tiene ninguna obligación ni tiene necesidad tampoco de meterse en líos porque él tiene una popularidad extraordinaria, participa a menudo, acude al programa de televisión, a programas de televisión, está invitado constantemente y además tiene un programa de cabecera que es Cuarto Milenio donde él acude con mucha regularidad, ¿no? Con esto quiero decir que él no tiene necesidad de meterse en líos si no es porque el tema ve que es interesante y grave al mismo tiempo, ¿no? En lo personal yo admiro bastante al doctor Cabrera y solo tengo que añadir, bravo doctor, bravo. Pero sigamos con Gadea. Es que Gadea yo creo que ha perdido el sentido, ¿eh? Todo esto le ha desbordado. No solamente me citaba para declarar a las 10, sino que me citaba una hora antes para ser examinado por el médico forense. El 6 de junio, Presencia viaja a Madrid para ser examinado por Cabrera, aprovechando que el 7 tiene que declarar en la audiencia. Pero esa misma mañana se encuentra con esta noticia. Cuando estábamos desayunando en el hotel, aparece en prensa Confilegal, ¿no? Presencia va a ser ingresado en un centro psiquiátrico de manera forzosa. Ni siquiera se le va a dejar declarar. No va a llegar a la declaración, va a ser ingresado en un psiquiátrico, porque está loco. Mi abogado es José Manuel Martín Leal, abogado sevillano, y desde aquí le mando un saludo. Se quedó y yo empecé a tomar decisiones, ¿no? Llamé a Lidia, digo, nota de prensa. Entonces le redacté una brevísima nota de prensa, ¿no? Nota de prensa, Cabrera dice esto, la intención que tienen es ingresar en un manicomio a la juez Presencia y no lo van a conseguir. Si lo hacen, por la fuerza será un delito de detenciones ilegales. Eso se publicó esa misma mañana, a la media hora de publicar Confilegal lo suyo. Nosotros lo publicamos, cogimos el taxi y nos fuimos para la Audiencia Nacional. Y entonces cuando llegamos me di cuenta que habían desplegado ya el protocolo para el internamiento forzoso. Me recibía la Policía Nacional. Yo vi que estaba una cámara de televisión española, con 3 periodistas, no había más. Y me dirigí directamente a la cámara y se publicó el comunicado. Si yo no salgo de aquí, por mi propio pie, será una detención ilegal, será un secuestro. Esa entrevista no se hizo pública jamás. No se hizo pública jamás. Termina la entrevista cuando la policía se me acerca, me coge y me invita a entrar en la Audiencia Nacional, con lo cual estaba confirmando que se había desplegado, ¿no?, el protocolo para el internamiento forzoso. Y ya dentro, bueno, aparece, al cabo de unos minutos, aparece el forense. Antes de aparecer el nombre del doctor Cabrera, insinuamos nosotros que no iba a ser examinado, que renunciaba. Él insistía, como diciendo, lo siento mucho, pero yo he recibido aquí el encargo, como ustedes vean, por las buenas o por las malas, ¿no? Sacamos el informe de Cabrera y digo, mire, oiga, esto es lo que dice. Esto ocurrió tal como lo cuento, Confilegal acaba de decir que el juez Presencia lo van a ingresar ustedes en un psiquiátrico y que ni siquiera va a llegar a la declaración. El informe de Cabrera dice que está perfectamente y ser examinado por el médico forense es un derecho, no es una obligación. Entonces él se queda así, por supuesto que es un derecho, no, claro, a ver, déjeme el informe. Pues nada, vamos a entrar. No, ahí no va a entrar nadie. No se preocupe usted, entramos solo para dejar constancia que no se va a celebrar el reconocimiento porque usted ya ha sido reconocido por un profesional y que renuncia al derecho a ser reconocido por el médico forense, ¿no? Salgo de la clínica médico forense y nos dirigimos a declarar, ¿no? Allí no había nadie, no se esperaban que yo iba a conseguir pasar de pantalla, ¿no? Gadea y el fiscal llegan juntos, Ya te digo que al cabo de más de media hora, media hora larga. Veo a Gadea vestido con traje y corbata y me miró, ¿no? Hola, buenos días. Y entonces digo, buenos días.
Y el fiscal, y desde aquí lo digo y lo denuncio, la forma en que iba vestido era improcedente, y el trato y las maneras. Lo que no puede ser es que todos nos lo tomemos en serio y con formalismo, como se hace siempre, dada la gravedad de lo que se va a tratar, y vayamos todos con traje y corbata, y este hombre vaya con pantalones vaqueros rotos, con una camisa de flores de cualquier manera, y ya no es porque lleve peluquín o deje de llevarlo, es la absoluta falta de respeto. Pero yo lo que pido es que el fiscal general del Estado tiene que apartarle, aparte de porque incurre en causa de abstención. Este hombre sale en la página web de ACODAP y tiene cuentas en paraísos fiscales. Este hombre tiene que apartarse, como lo tiene que hacer Gadea también, ¿no? A los 5 encausados se les unió el compañero Felipe, conocido como Galo da Bouza. Todos fueron citados en distintos días. Veamos primero lo que hizo mi amigo Juan Martínez Grasa. Pues no declarar. ¿Cómo voy a declarar ante un juez que es al que denuncio? O sea, no hay garantías, no tengo garantías constitucionales, no tengo ningún tipo de garantía. Lo último que quiero comentar sobre este procedimiento de Gadea es el horripilante auto que se acaba de dictar en la fecha en que se produce este reportaje que estamos haciéndolo. Además de bloquear las cuentas de ACODAP, que ACODAP en ningún momento está ni denunciado, ni está imputado, ni investigado nada. Y en cambio sí nos investiga como que somos una mafia, una cabecilla, ¿no? Cabecilla es una mafia criminal. Donde califica que yo soy el presidente, director y principal responsable de una organización criminal. Donde nos investiga a mis compañeros de trabajo, a los colaboradores. Aparece la secretaria Lidia Reina, aparezco yo también en calidad de investigado, procesado. Y cuál fue nuestra sorpresa, que además en esa relación de nombres aparecen las dos hijas menores del juez Fernando Presencia, de 3 y 7 añitos. Sí, oyeron ustedes bien. Las hijas de Fernando de 3 y de 7 años, cabecillas de una organización criminal. Gadea. Además, todo lo que está haciendo ACODAP es una estafa piramidal. Incluso llega a pedir el bloqueo de las cuentas de la madre del juez, una mujer de más de 90 años, con un hijo dependiente a su cargo, unas barbaridades donde la realidad supera la ficción. Aparte de los defectos procesales, aparte de todo eso, es el disparate en sí. Lo único que pretende desde luego, es causar miedo, alarma y provocar que la solidaridad de los que colaboran con nosotros se rompa. Hoy es día 7 de febrero, ayer día 6 nos bloquearon la cuenta de ACODAP, una de ellas, la última que pusimos a la vista de todas las personas para que pudieran hacer donaciones. Anteriormente ya nos habían bloqueado una en Unicaja y esta vez le ha tocado a la Caixa. Además de bloquear las cuentas de ACODAP, la Guardia Civil ha entrado en los domicilios del juez y de los Royuela. La batalla es frontal. Gadea ordenó el cierre de la web y menos mal que está alojada en Francia. Desde allí le pararon los pies. Que no puede cerrar una página web que está a nombre de una entidad, en este caso una asociación, que no es parte del procedimiento. Francia no comete las ilegalidades, no están acostumbrados a estas trapicherías que se cometen en España por parte de los jueces. Entonces, de aquí lo digo ya, hay que conseguirse una VPN que te permite entrar en Internet a través del extranjero y entonces ya consigues entrar en la página web, ¿no? Todo esto lo que pone en valor es la diferencia. Nos falta calidad democrática, pero en todos los estamentos. Es que aquí no solamente son los jueces, sino también políticos, ¿eh? Ya no es un problema de jueces o fiscales, es la sociedad en general que no está concienciada. Tenemos unos periodistas que no son conscientes, que contribuyen al déficit democrático español. Yo me he dado cuenta que hay una organización, que la organización no solamente incluye al aparato judicial, sino también a los periodistas, y es una única voluntad la que toma decisiones ahí. Ellos quieren dar a entender ante la opinión pública que nosotros formamos parte de una organización criminal, cuando son ellos los que están formando parte de una organización criminal. Estamos llegando al final de esta historia. Saquen ustedes sus propias conclusiones, con lo fácil que sería investigar y que caiga quien tenga que caer. Pero vamos a conocer el por qué esto no sucede en España. Una ley cuasi medieval, la ley de enjuiciamiento criminal. Somos el único país de la Unión Europea que seguimos con una ley de enjuiciamiento criminal que no investiga. Esta ley de enjuiciamiento criminal, que lleva 140 años, es la que sirvió al franquismo para funcionar. O una de dos, o no sirve, o si sirve, esto no es una democracia.
Los españoles no somos iguales ante la ley, resulta que aquí hay aforados y no aforados. Entonces, los aforados no están sometidos al derecho de la manera que lo estamos los demás. Esto es un absurdo que nuestra misión es poner encima de la mesa todas estas contradicciones. Esto es, en Europa, fíjate que ha sido la policía científica belga quien de oficio investiga, pum, saca información y está desmontando una corrupción en el seno del Parlamento Europeo. A este escándalo la prensa lo ha llamado Qatargate. En España esto no hubiera sido posible porque la ley prohíbe la investigación de oficio por parte de la policía judicial, a no ser, claro, que lo mande un juez. Eso en España en este momento actual es impensable. Es impensable porque la ley lo prohíbe. No es que no exista intención, no, es que la ley lo prohíbe que eso pase. Entonces, claro, tenemos que remozar los obstáculos que impiden que en España se investigue. Esto ha puesto de manifiesto que en España hay una doble vara de medir, están los aforados y que no hay manera de echarles mano. El sistema judicial tiene que cambiar, porque además a la conclusión a la que llegas es que la corrupción política viene alimentada por la corrupción judicial. En Europa, en el resto, hay corrupción, evidentemente, por eso se dictó la directiva, corrupción política la hay, lo hemos visto ahora con el Parlamento Europeo. Pero no hay corrupción judicial, por lo menos de esta manera tan sangrante como la que hay en España, ¿no? La ley hay que reformarla, hay que modificarla. Y esto que pasa en Europa lo pone en manifiesto. Hay dos vías, es la vía europea y la vía española. La vía española, que no se investiga nada y que no funciona, y la vía europea, que van como una moto. Ya veremos a ver quién cae. Lo que nos interesa a nosotros de esto que está pasando en Europa es poner encima de la mesa las contradicciones, la diferencia con España. Ya lo he dicho 100 veces, yo en lo personal estoy en contra de la Unión Europea, pero ACODAP está dando la batalla en Europa. El tema de ACODAP Bruselas no es que estemos huyendo de la justicia de España en ningún momento, lo único que huimos de las represalias. ¿Por qué ese empeño de la directiva en que la Agencia Nacional Antifraude, que se va a tener que crear necesariamente, sea independiente del Estado? Pues porque si resulta que con independencia de la ilegalidad de la forma en que se obtenga la información es buena y tiene que servir para investigar la corrupción, esa ecuación solo funciona si es independiente la agencia, si no forma parte del aparato del Estado. Porque en la medida que forme parte de la administración, provocará la nulidad. La ilegalidad de la obtención de la información provocará la nulidad del juicio. Y una agencia independiente no puede vivir nada más que de las donaciones, porque si empieza a subvencionarse por el Estado, vuelve a perder la independencia y se establece un cordón umbilical que provoca la posibilidad de que se anule todo y que la información que tengamos se anula. En los Estados miembros de la Unión, donde sí se está aplicando la directiva europea y se protege al denunciante de corrupción, pues ahí es donde vamos a luchar y a pelear porque verdaderamente en España ocurra y se lleve a cabo lo que verdaderamente tiene que hacerse, lo que la palabra justicia. La directiva permite que la lucha contra la corrupción sea transfronteriza. Algo que esté ocurriendo en España pero que afecte a los intereses de la Unión Europea se puede investigar desde Alemania. Y al final vamos a conseguir eso, que la solución venga desde fuera, ¿no? Habría otra, claro. Ya lo dije en la organización. ¿Seguirá pasmado? Si hay un momento en la historia de la democracia en España ideal para que intervenga el rey es este, donde las instituciones se están descomponiendo. No dejes que Europa tenga que solucionarnos el problema. Que la corona no deje. Eso sería humillante. Ponte por delante. Actúa. El rey no se puede meter contra la justicia. Es la justicia la que tiene que hacer. El último puñetazo sí que lo puede dar él. ¿Quién dice que a lo mejor mañana el rey dé un puñetazo sobre la mesa? Ahora ya conocen la feroz batalla de Fernando Presencia contra la corrupción judicial y política, porque en España no hay separación de poderes. Por tanto, es fundamental nuestro apoyo e implicación. La lucha del juez es frontal y por eso tanta virulencia contra él. De hecho, les tiene contra las cuerdas. Sí, pero ¿cómo llegamos al mate final? Esa es la cuestión. Lo único que merece esa asociación es ser conocida de una vez ya por todos los españoles, que la gente conozca al juez Fernando Presencia. Ese es mi objetivo personal. Yo soy víctima de la corrupción y estuve militando en organizaciones y asociaciones
Y llegó un momento que decidí que nunca más iba a pertenecer a ninguna asociación. Sin embargo, cuando se creó ACODAP, comprendí que tenía que hacer una excepción. Primero, porque no es fácil que alguien que sea juez dé el paso de fundar una asociación para luchar contra la corrupción y para luchar contra sus propios compañeros. Y en segundo lugar, porque sabiendo lo que yo mismo pasé como víctima de la corrupción, sé perfectamente que lo que están haciendo con Fernando Presencia son represalias. Esto es una cuenta atrás ya, no nos queda tanto. Entonces sé, por los patrones que sigue la justicia en este país, que nos estamos juntando gente represaliada. Y que no es por casualidad. Solo una asociación así, con su buzón de denuncias, puede conseguir pararles los pies. Todo lo que se ha denunciado desde ACODAP, desde su fundación y más en concreto desde que se conoce el expediente Royuela, pienso que es quizás la obra más importante que se ha hecho en España desde hace mucho tiempo, pero mucho, de cara a luchar contra la corrupción. Pediros que os unáis a ACODAP, a la lucha contra la corrupción. Ya sabéis que no tenemos ni bandera ni ideología política. El que la haga, que la pague. Es de suma necesidad que la asociación sea conocida ya a nivel, ya no os digo mundial, pero sí europeo y sobre todo nacional. Y por supuesto la figura del juez Fernando Presencia, que es la persona que está llevando a cabo todo esto, está dando la cara por todos nosotros y tenemos que ayudarlo y tenemos que arroparle. Esperemos continuar y vuestra ayuda en todo momento. Muchísimas gracias. Hemos conseguido muchísimo, todos los que colaboran conmigo, todos los que formamos parte ya, porque yo considero que esto es un movimiento ya, ¿no? Ha adquirido vida propia. Se trataba en principio de conseguir la judicialización del expediente Royuela, pero hemos conseguido muchísimo más. Sufriendo las represalias de los jueces, de los magistrados del Tribunal Supremo, hemos conseguido que se nos escuche y que la gente sepa qué está pasando, que en el fondo lo que late es lo que hemos puesto entre todos nosotros, los que formamos parte de este movimiento, encima de la mesa. La posibilidad de que esta gente tenga cuentas en paraísos fiscales. La cúpula judicial tiene que caer, la corrupción tiene que caer, la corrupción judicial tiene que caer. Lo que sí que sé es que cada vez que denunciamos, lo único que tenemos de vuelta son las represalias, porque no hay ni un solo documento, ya hemos puesto centenares de denuncias, centenares de denuncias con cuentas justificadas encima de la mesa, y lo único que hemos tenido son represalias, ni un solo documento que acredite que esa documentación es falsa, ni uno solo. Y encima ves el comportamiento errático, extraño de toda esta gente. Lo que se da a entender al final es que va a ser verdad, ¿no? Que va a ser verdad lo que estamos denunciando. Marchena es el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¡Vergüenza! De la Sala de lo Penal. ¡Ladrón! Este es el encargado de pretenden confirmar mi condena a 34 meses de prisión. ¡Nunca lo conseguirán, nunca! Y él mismo, en un comunicado que dirigió a la prensa, hablando en nombre de todos los magistrados de la Sala de lo Penal, dijo que yo era un delincuente y que ACODAP era una estafa piramidal. Todo aquel que actúa contra ACODAP, que nos represalía, a mí, a la asociación, a los socios, a los colaboradores, todos los que actúan contra los denunciantes de corrupción, al final acaban peor de lo que ellos pretendían, acaban mal parados, eso es evidente. Y esto es consecuencia de que el derecho no es como la paella, ¿no?, que admite todo. El derecho solo admite una interpretación que sea acorde con una finalidad justa, con la justicia. Si tú quieres retorcer el derecho, sale mal. Y esto es otro aviso que quiero hacer. El que utiliza el derecho para represaliar, al final acaba en el trullo. Juez Marchena a la trena. 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 Si no hay jueces, hay que juzgar. El pueblo es el que los tiene que juzgar. Y yo toda esta beligerancia es defensa, Actúo defendiéndome a mí y a los que acuden al amparo de ACODAP. Actúo por eso, en defensa, defendiéndonos, ¿no? Yo ni afirmo ni niego, solo expongo los hechos. ¿Sería tan fácil demostrar que lo que denuncia Fernando es falso? ¿Tan fácil? ¿Por qué no lo hacen? Una solución tenemos que dar, una solución hay que encontrar. ¿Por qué narices España necesita para funcionar el engrase del soborno? ¿Por qué narices?
magistrados y políticos sin principios, sobornados presuntamente por parte de una organización. Una España débil, corrupta, decadente, eso es lo que quieren. Y el expediente Royuela sigue sin ser desmontado judicialmente. Y nos temen, porque nosotros sí queremos limpiar España. Yo lo que quiero es recuperar mi proyecto de vida, recuperar el decanato, no las funciones jurisdiccionales, sino el decanato de los juzgados de Talavera, e incorporar entre esas funciones la Agencia Nacional Antifraude. Como agencia independiente, pero llevar desde el decanato, convertir a Talavera de la Reina en el centro de la lucha contra la corrupción en España. Yo me quedo y decido que lo que a mí me han hecho no se lo hagan a nadie más y convertirme yo y lo que ha pasado en un referente, ¿no?, para generaciones futuras. Y lo que están haciendo es proyectar sobre mí lo que ellos hacen. Son una organización criminal. Son una organización criminal. Ni un paso atrás. 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 No existen las casualidades, ¿no? Lo que me está pasando en la vida es increíble, absolutamente increíble, pero es repetición de lo que sufrió mi padre. Somos desterrados y represaliados por denunciar corrupción en dos momentos diferentes que, sin embargo, lo que demuestra es que el momento es el mismo. Estamos viviendo la misma dictadura. Lo que le ocurrió a él y lo que me está ocurriendo a mí solo es posible entendiendo que lo que vivimos es una censura y una dictadura. Si no fuera así, yo no estaría repitiendo los pasos que hizo mi padre. Es que hay una diferencia entre lo que le ocurrió a mi padre y lo que me ocurre a mí de 40 años. De 40 años. Y en 40 años España no ha cambiado nada. Esta dictadura, de facto, está dejando a España como un solar, yerma. Y no podemos desistir por esta avalancha de corrupción, decadencia y desgobierno, aunque parezca que vayamos perdiendo. La vida no son puertas que se cierran. Cuando se cierra una puerta se abre otra, necesariamente. Al final hay que entender la vida de manera que lo que hay que perder es el miedo. Y ahora fíjese mejor, la semilla ya enraizó. Ahora usted conoce la historia de nuestro juez, así que la victoria final también depende de usted. Difundiendo este documental, asociándose a ACODAP y, si le apetece, apoyando mis documentales que no están subvencionados, porque es la gente que los hace posibles, porque el sueño de Fernando, que es acabar con la corrupción, no es solo suyo. Yo llegué a la conclusión que nadie muere los sueños, en sus propios sueños nadie muere, ¿no? Y esa es la conclusión, el mensaje que quiero hacer llegar, ¿no? Que el sueño no puede acabar contigo, tú no puedes morir en tu sueño. Que al final esto deje de ser un sueño para convertirse en un despertar de todos, ¿no?, de toda la sociedad. Y hay que continuar, y al final ganaremos. Ay, mi querido Gadea, qué malamente que estás quedando. Manda a la benemérita a que registre mi casa, sin haber comprobado la falsedad documental. Pero además de eso, y con tu gran sonrisa, acusados niña de ser los cerebros de esta gran trama de risa. Y como la cagaste con lo de la cría, ahora pones a Lidia, que es más guapa que tú, pues le tienes envidia. Pero qué penita la Guardia Civil, un cuerpo tan recto y haciéndote caso a ti. Gadea, 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 no corrompa a esos señores y pide la rogatoria. Gadea de mis amores, Gadea, 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 no los fuerces a prevaricar, que ellos tienen su familia y también tienen hijas menores. Pide la rogatoria y no me toquen, malocones.